Un día tras larga ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Ausencia volví a mis lares, cabalgando el lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la primera. Qué lindo es volver al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia. La pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide carretel. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo y la mirla que canta en la copa florida de la raya. Y en la torre del pueblo, 1000 campanitas que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar. Qué lindo es volver al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia. La pelota de trapo, el barquito de papel, La encumbrada cometa pide carretel. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo y la mirla que canta en la copa florida de la raya. Y en la torre del pueblo, 1000 campanitas que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar. Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar. Hola, estamos hoy desde Sativa Norte, Boyacá, el pueblo de mis ancestros. Hoy al cumplir 45 años, quiero hacerle un homenaje a mis dos mamás, mi madre biológica y mi tía Mona, quienes a lo largo de estos poquitos años que tengo y que hoy estoy cumpliendo, me han enseñado lo que soy. Y a través de ellas también hacerle un homenaje a mis ancestros, a mi abuelo Carmelo, a la abuela Anatolia y a todos mis tíos, al tío Juanito, al tío Justo, a la tía Licinia, a la tía Araminta, al tío Marcos, a la tía Maruja, a tío Maxi, a la tía Anita. Y pues bueno, vamos a escuchar las historias de ellas, lo que nos quieran contar y que puedan ser un ejemplo para los que nos están viendo. Admiro a mi mamá, admiro a mi tía, un ejemplo de fortaleza, de valentía, humildes y sencillas, pero acá están. ¿Qué significa estar hoy en Sativa, tía madre? Bueno, significa mucho, 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 porque es el pueblo de mis padres, que hoy en día no los tenemos. Ellos nos criaron muchísimas veces, caminando mucho por un camino, por un desecho, y aún todavía los recordamos mucho a ellos. En fin, ellos no están con nosotros hace muchísimos años y estamos aquí en Sativa Norte recordándolos a ellos. Tía, ¿qué significa estar en las calles de Sativa? Significa muchísimo. Mucho. Porque acá nacimos, nos criamos, tuvimos unos padres maravillosos. Pues ellos ya se fueron, ya nos, como dice el dicho, ya nos cogieron la delantera,
Pero aquí estamos honrándolos de verdad de corazón, porque ellos fueron unos seres muy maravillosos, muy maravillosos. No nos darían mucho, no nos dieron mucho, pero el ejemplo que ellos nos dieron lo conservamos. Tenemos acá también a una persona muy especial que es Oscar Javier, mi sobrino. Ha sido la mano derecha, ha sido nuestro bastón, porque a la edad que nosotras tenemos, para nosotros ha sido una ayuda muy hermosa. Pero gracias a Dios, ahí vamos, y Dios nos dio licencia de venir a rendirle un homenaje a mis papás, personas muy agradables, muy gratas, muy lindas. Mis hermanos, la mayoría de ellos se fueron, pero ahí vamos, porque uno no sabe, como dicen en la radio, no sabemos cuándo nos toca, porque en la fila estamos y de la fila no podemos salir. Muchísimas gracias. Está haciendo un sol maravilloso, muy, muy hermoso el día de hoy en Sativa Norte. Nos recibieron con pólvora, nos recibieron con música, y ahí vamos, caramba, a ver, nos vamos para Sativa Sur a visitar al Señor de los Milagros y a un sacerdote muy querido. Tomándonos un tinto. ¿Ha cambiado mucho el pueblo desde que ustedes tienen, Desde desde que se fueron hacia Duitama? Desde que nosotros tenemos la edad ha cambiado muchísimo, porque se ha ido muchísima gente que han muerto y han estado vivos y se han ido aquí de Sativa Norte, porque venimos y no nos encontramos, no sabemos quiénes más están acá, no conocemos a nadie de los que nosotros conocíamos anteriormente. Bueno, la idea del programa es que nos cuenten anécdotas y podamos reírnos un rato acá en Sativa. Veníamos recordando desde Árbol Solo casas, historias, cuentos, y uno que me pareció curioso fue uno que dijo mi tía, cómo se comunicaban con unos amigos desde la finca de los abuelos, la finca que va en la vereda Ocavita. Y tengo entendido que Ocavita era un indígena, ¿verdad? Sí, sí. Cuénteme esa historia, tía, de sus admiradores que se comunicaban. ¿Cómo era? Pues resulta que nosotros vivíamos con una sobrina. Mis papás se venían para el pueblo, porque nosotros, pues, del pueblo a donde era nuestra casa, del pueblo a donde era nuestra casa, pues siempre quedaba lejos, y, o sea, ellos se demoraban, y nosotras en la casa pues nos dejaban tarea, porque hacen o hacen. A juntar leña. A recoger leña, a ver los animales, a ver las ovejas, las ovejitas que no se nos fueron a extraviar. Y teníamos unos vecinos que vivían lejos de la casa, pero ellos pues eran admiradores de nosotras. Y entonces resulta que ellos pues como que no se atrevían a hablarnos ni nada, pero nosotros siempre como que les llevábamos la idea, y para comunicarnos con ellos, que ellos nos vieran a nosotras y nosotras viéramos a ellos. Entonces nosotros cogíamos vidrios, lo colocábamos frente al sol y eso daba un reflejo hermoso, y con ese reflejo nos comunicábamos con los chinos, pero pues no sé ni qué les diríamos con los reflejos, pero de todas maneras fueron pues muy buena gente los chicos, pero nunca ellos nos dijeron nada a nosotros, y nosotros los veíamos a ellos y nos era como pena, porque nosotros dábamos pena con ellos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A nosotros nos daba pena con ellos, porque pues ellos dirían que nosotros éramos muy confianzudas, pero por el reflejo del vidrio, entonces de pronto había como señales de que gustaban, de que existíamos y que nos gustaban. Nos gustábamos mutuamente, pero nunca hubo así como una declaración persona a persona. Y ya nosotros nos fuimos para Duitama, y ahí perdimos todo contacto con la gente.
Bueno, quienes están viendo este video pues entenderán que pasa la gente, entonces pues van a escuchar de pronto algunas interferencias por ahí del saludo de los campesinos que nos hemos dado cuenta que son muy queridos, ¿no? Cuando bajábamos hacia acá, hacia el pueblo, todos los campesinos que encontrábamos nos saludaban. Y como que esa es la esencia del campesino boyacense, ser buena gente. Pero madre, ¿alguna anécdota chistosa que le haya pasado a su merced acá en Sátiva? ¿Qué recuerda su merced? Algo chistoso que le haya pasado. Bueno, pero pues nada chistoso porque O algo que recuerde, ma. no me acuerdo de qué me pasó o algo que hubiera visto, no, nada. Su merced allá en Arbolzuelo me hizo parar el carro y me decía que hasta allá se iban con mis tíos a recoger leña. Sí, no, de Ocavita allá echamos como prácticamente como 2 horas allá donde íbamos con ellos a conseguir unas frutas que se llamaban camaderas y nos íbamos con ellos por allá y al monte, eso era el puro monte, allá nos subíamos a los árboles, bajábamos, comíamos, traíamos, y nos veníamos y traíamos leña a la casa donde mis padres. Y los mercados eran aquí en este parquecito, ¿cierto? Sí, aquí los días martes era el mercado y mi papá y mi mamá se venían a hacer su mercado y llegaban por allá tarde de la noche, llegaban con sus aguardientes, su guarapito en la cabeza y se ponían por ahí como de pronto a disgustar, pero no pasaba más nada. ¿Tenían cosecha? ¿Qué tenían en la finca? En la finca teníamos cebada, trigo, arveja, haba, mucho teníamos de todo, a Dios gracias, mi papá era un hombre trabajador que nunca nos faltó, no nos faltó el pan de cada día para nosotros. ¿Qué extrañan del pueblo? Así como lo ven ahorita, ¿qué Pues, extrañan del pueblo? Del pueblo extrañamos mucho porque en realidad ha cambiado muchísimo la gente. Ya viene uno aquí al pueblo, pero ya uno ve la misma gente que nosotros conocíamos, ya no conocemos a nadie, ya la gente se ha ido para otras partes, pero el pueblo está muy dejado, no era como cuando nosotros estábamos, que era un pueblo lo más lindo que teníamos aquí en Sátiva Norte. ¿El parque era así o ha cambiado algo el parque? El parque ha cambiado muchísimo porque no había nada de mata, era todo destapado, ¿no? Pero ahora son las maticas ahí, pero también están muy dejadas, no las podan, no las arreglan. Ah, bueno. Mi tía siempre cuenta una historia por allá de una aparición de una culebra, y yo siempre le digo, si hubiera dejado picar de esa culebra, ahorita tendríamos mucho dinero. ¿Por qué les digo eso, tía? ¿Qué tiene de curiosa esa culebra? Pues no sé, porque resulta que nosotros éramos arrendatarios de una casa que se llamaba, Londres, se llamaba la casa en Londres, no Londres, pero sí se llamaba la casa así. Entonces hasta allá nos tocaba ir a recoger también leña y traer los animales, bueno, era lejos. Entonces una vez, un martes también, esas cosas nos pasaban, era únicamente los días martes. Resulta que nos fuimos con Hernando, un sobrino, a recoger leña. Teníamos que pasar por una parte donde era como un charco, pero era una agua toda amarilla, toda rara. Entonces pasamos, Hernando pasó, yo pasé después. Entonces yo volví a mirar hacia atrás, no sé por qué miré hacia atrás, y vi una serpiente. Oh, Dios mío, Señor, pero eso era terrible, una serpiente amarilla. Entonces, pues yo hice fue correr. Yo me fui corriendo y llamé a Hernando, le dije, Hernando, una serpiente. Entonces, pues nos fuimos para la casa y yo volví a mirar y la serpiente era como pararse en la cola y ella hacía así, pero una serpiente gruesa. Entonces, bueno, yo ya comenté con mis papás. Entonces ellos dijeron, mire, lo que pasa es que ahí en esa casa, el señor de esa casa se llamaba Marcos, donde don Marcos dicen que ahí hay oro. Entonces yo pienso que de pronto era por eso la serpiente que salió del charco. Pero bueno, a la que me tocó salir del charco corriendo fui yo porque a mí me dio mucho miedo. Y ya así,
Y después otra anécdota que tengo también, ay no, otra anécdota que tengo fue también un martes. Ustedes dirán que eso solamente pasa los martes. Resulta que nos fuimos con Hernando a recoger leña. Pero solo con Hernando, o sea, Hernando era el Sí, de la suerte. Hernando era el alcahueta y de todo. Entonces nos fuimos a recoger leña a una parte allá donde unos vecinos. Entonces había una casita de teja. Había una casita de teja y Hernando, no sé por qué, me quitó un zapato y me lo tiró sobre el tejado. Entonces me dijo Hernando, súbase y trae ese zapato. Le dije, yo no me subo allá. Pero me tocó subirme por el zapato porque no, descalza no me iba a estar. Entonces resulta que dijo Hernando, bueno, ya está allá, mira a ver cómo se baja. Entonces dijo, yo ojalá que Dios quiera, eso me lo tengo muy presente. Me dijo Hernando, Dios quiera que le salga por ahí un nido de avispas y la pique. Más se demoró él en decir que las avispas salieron, pero yo no hallaba qué hacer sobre esa casa. Yo corría y entre más corría como que las avispas me seguían. Entonces había una mata muy hermosa, muy, muy bonita la mata. Dije, se acaba la mata, pero yo no me voy a dejar picar de las avispas. Y me tocó tirarme como 3 metros de altura de la casa al piso. Pero no de ahí no pasó más. Ay, y en ese momento, pues lógico, yo pura china. Entonces pasaba un señor que se llamaba Abel. Entonces me dijo, monita, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Entonces le dije, no me, ustedes miran a perdonar, no me joda. Pues otras frases que le dije yo duras. Y el señor de pronto diría, no, por ir a más fui a menos. Y esa fueron anécdotas que le pasaron a uno. Pero bueno, eso es para recordar. Madre, hace muchísimos años vinimos acá con la tía Anita y con su esposo Gabriel y el primo Ricardo. Y salimos hacia allá, hacia atrás, caminamos muchísimo para llegar a la casa de los abuelos. Allá había una piedra gigantísima. Ah, una piedra que se llamaba la Piedra Grande. La Piedra Grande. Y esa Piedra Grande, pues, existió ahí toda la vida. Y allá era donde nosotros nos subíamos allá a jugar. Cuando unos chinos, eso se prende uno en todas partes. Nos prendíamos allá a jugar, a saltar. Y era muy bonito ahí en la casa de mis padres. Y ahí pasaba el camino real, el que vimos allá. Ah, sí, ahí pasaba el camino real donde nosotros subíamos de Sativanorte a la casa. Y muchas veces salíamos aquí al pueblo, pero como descalzos. A ver, porque mis padres a veces no tenían cómo darnos un par de zapatos. Y nosotros mandábamos a hacer unas zapatillas que las hacían de fique. Y esa señora nos hacía unas sandalias lo más de bonitas. Ellos nos duraban muchísimo, muchísimo. Pero eso en esa época eso era baratísimo, esas sandalias que nos hacían de fique. Y ahí estamos. Hasta la presente estamos vivos. Ese día ustedes también nos contaron que se unían 4 caminos. Sí, que eran como 4 caminos reales. Y que ahí parecía que había algo extraño, que ahí pasaban cosas raras. ¿Qué cosas raras se acuerdan ustedes que pasaron ahí? No, ¿en serio? Que se unían como unos caminos. Pues sinceramente que se aparecía el diablo, que alguna vez un señor por allá lo correteó el diablo. Bueno, esas historias. Bueno, había un sitio que se llamaba, antes de llegar al puente, a donde una señora que se llamaba Feliciana, ahí llegaba y se encontraban unos caminos, y había una mata que se llama, una mata de uvo. Y entonces cuando uno pasaba por la noche, por ahí, 6 de la tarde, digamos, lo asustaban a uno, pues era un frío terrible ahí en eso. Y entonces dicen que era como el demonio que se presentaba por esos lados. Pero eso era, pues, le tocaba a uno más bien como no dejarse uno coger la noche, porque siempre le daba a uno temor de esas cosas que aunque uno no crea, pero de pronto sí hay algo de cierto.
Madre, ¿y a los cuántos años le dio su merced por irse de Sati? ¿Por qué se fueron de acá? Pues en realidad no me acuerdo cómo fue la vida de nosotros, porque en esa época se fue Juan y luego después Justo, y después el último que le tocó salir de la casa fue Maximino. Y después fuimos nosotros, pero a trabajar como en casa de familia que nos decían que fuéramos a trabajar y nosotros pues íbamos y trabajábamos cuando nos pagaban poquito, pero bueno, ahí teníamos nuestros centavitos. Pero no salieron hacia Duitama, se fueron fue a Bogotá. No, nos fuimos, si yo por ejemplo me fui para Bogotá donde una señora también que me llevó para que trabajara allá y por allá pasé mis días y ya fue cuando me volví otra vez para Duitama. Y allá vivían con la tía Anita. Y vivíamos con Anita, sí. Y eran las tres para todos lados. Sí, para Y todos. también tenía sus admiradores allá, ¿cierto? ¿No? Pues sí tenía un admirador, pero no, muy pocos nos saludábamos ni hablábamos, ¿no? Pero no. ¿No? ¿Y por qué se volvieron a Duitama entonces? A Duitama nos volvimos a ver porque mi mamá estaba enferma y nos tocó verla de ella, hasta que se fue. Porque nos tocó venirnos a ayudarla a ella, porque a mí me tocó estar con ella hasta que ella se fue. Lo mismo mi padre, yo estaba con él murió en mis brazos. Porque trabajaba también en una casa de familia, en una profesora que me quiso muchísimo, y ella me ayudaba, me daba el pan para traerle a mi hijo y a traerle a mi padre. Y entonces cuando él murió, y dándole un jugo de naranja, él se tomó el jugo de naranja y ahí dio el adiós. ¿Qué extrañan de los abuelos? Muchísimo a través de ellos, extrañamos mucho. El amor, todo. ¿Y cómo ha sido la vida de ustedes en Duitama? ¿Fue muy drástico el cambio del pueblo a la ciudad? Pues, ¿O Duitama en ese entonces también era un pueblo? En Duitama era lo más bonito, era todo lo bonito, Duitama era todo, la gente muy amable. Pues no sufríamos mucho ahí porque llegamos también a donde una hermana que también nos estuvimos con ella ahí entonces hasta que nos esparcíamos todos para un lado y otro, para el otro, pero no, la pasamos rico con ellos. ¿Qué más quieren compartirnos con nosotros? Todas las personas que las van a ver por YouTube. Me imagino que se van a volver famosos. ¿Qué les gustaría compartir? Compartir como que... Yo diría que sí, nosotros fuimos muy felices. Lo digo por mí porque fui muy feliz también en mi juventud. Y aún con este hombre que tenemos acá, que tenemos a Oscar Javier, que para nosotros ha sido una bendición. Y en Duitama pues hace harto ya que estamos ahí, gracias a Dios, ahí nos establecimos, ahí estamos, pues nos ha ido bien, bendito sea Dios porque tenemos todavía salud, tenemos nuestro techo. Oscar Javier, una persona muy inteligente, con mucho esfuerzo también se le dio estudio y él con mucho esfuerzo salió adelante y es hoy día un gran profesional, un ejemplo. Pues ese fue el ejemplo que me dio mi mamá y mi tía. Como lo dije al principio, el homenaje es para ellas, para dos mujeres que han dado su vida por mí, que me han enseñado valores, que me han enseñado a ser lo que soy en estos momentos. Y pues bueno, este es el inicio de una serie de videos en los que vamos a hacer un homenaje a esos seres, a esas personas que, como lo dije en la presentación, no somos ni famosos, no tenemos cosas finas, pero que sí queremos dar un ejemplo a las personas de cómo poder salir adelante, de que todos los que vean estos videos se les quede algo, de cómo por lo menos, como decía mi mamá hace un rato, no tenían a veces zapatos, ¿sí? Y cómo pudieron salir adelante con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo.
Y pues orgulloso de ellas y espero que nos podamos ver en un próximo video de Uno Charladito. Una Un charladita. charladito. Muchas gracias. En tu solo del cielo, con las notas de mi canción.